Entonces necesitaba calcular esos 1250 amperios vuelta. Y si lo voy a buscar aquí, es esa línea anaranjada que está ahí, ¿verdad? Entonces, si voy a buscar el voltaje que se intersecta con esa línea, ¿verdad? Anaranjada, sería ese voltaje que aparece ahí en la flecha, ¿verdad? Este de acá, ¿verdad? Entonces ahí ustedes tienen que aproximar un poco, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, está entre 50 y 100, ¿verdad? 75 es la mitad, ¿verdad? Pero no es 75, es más de 75, ¿verdad? Entonces creo que 80 sería lo mejor, ¿verdad? Alguien puede decir 81 o 79 y está bien, ¿verdad? Ahora, si alguien sale diciendo que 60, ahí sí está incorrecto, ¿verdad? O sea, va a tener malo el problema, ¿verdad? Si sale diciendo que es 60 o que es 90 ahí, ¿verdad? 95, ¿verdad? Sería un error, ¿verdad? Tienen que ver ustedes la proporción de la curva de magnetización y ver el valor del voltaje, ¿verdad? Entonces ese voltaje, miren que es 80 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Me parece bien, ¿verdad? Sí, se ve como 80 ahí, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos el voltaje inducido a esa corriente, ¿verdad? O a esa fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Con una velocidad de 1200 revoluciones por minuto, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, esta ecuación, ven esta relación, esto es muy importante, ¿verdad? Esto lo utilizamos casi en todos los problemas, ¿verdad? Este análisis hay que hacerlo y hay que encontrar la relación para este problema que estamos analizando, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a una pantalla en blanco, utilicemos la pantalla en blanco para demostrar esa ecuación, ¿verdad? Acuérdense que EA se define como una constante de fabricación, el flujo magnético, por la velocidad mecánica, ¿verdad? Para seguir la notación del libro, voy a poner N, ¿verdad? Recuerden que a esto le podemos llamar 1, ¿verdad? Si le llamamos 1, sería el flujo 1 y sería la velocidad 1, ¿verdad? También para utilizar esta ecuación, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, bueno, ustedes demostraron esa ecuación, ¿verdad? La dividimos entre un segundo punto de operación, ¿verdad? Que sería igual K, el flujo 2 por N2, ¿verdad? El 1 y el 2 se refiere a, me gusta llamarlos como puntos de operación, ¿verdad? O pueden llamarlo inicial y final, ¿verdad? Así como se acuerdan en física, en cinemática, que ustedes decían velocidad inicial, velocidad final, ¿verdad? Lanzamos la pelota, cuando la pelota está en mi mano es velocidad inicial, ¿verdad? Y cuando está en el punto más alto es velocidad final, ¿verdad? Exactamente lo mismo aquí, ¿verdad? Decimos el voltaje inducido en el punto 1 y el voltaje inducido en el punto 2. Ahora, la constante, si hacemos esa división, la constante de fabricación es la misma, entonces se cancela, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Se cancela. Ahora, el flujo magnético, acuérdense que este flujo magnético depende de la corriente de campo, ¿verdad? ¿Sí? Y si la corriente de campo es la misma, ¿verdad? Este flujo magnético se cancela. ¿Verdad? Si estamos hablando de la misma corriente de campo, en los dos puntos, ese flujo magnético se cancela, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si yo despejo para esa ecuación, para N2, supongamos que lo que andamos buscando es la velocidad 2, yo voy a encontrar que N2 va a ser igual a EA2 sobre EA1 por N1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Donde N1 va a ser el valor que tengamos en la curva de magnetización, ¿verdad? Va a ser la velocidad de la curva de magnetización, que en este caso era 1250, creo que era, no recuerdo, o 1200, ¿verdad? 1200 revoluciones por minuto, ¿verdad? EA1 va a ser el voltaje a esa velocidad, ¿verdad? A esta velocidad, ¿verdad? Y el voltaje a esta velocidad era esos 80 voltios que encontramos, ¿verdad? ¿Sí? Y EA2 es el voltaje a esta velocidad, ¿verdad? Que era aquel, no recuerdo cuánto era, pero creo que era 248, ¿verdad? Creo que encontramos un 248 por ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta tienen con esta ecuación?
Bien, volvamos a la presentación, ahí está más claro, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación que acabo de demostrar, ¿verdad? Esa ecuación la acabo de demostrar, ¿sí? Y si sustituimos, ¿verdad? Miren, así como les había dicho. Ah, aquí hay un error, miren, no es 120, sino 1200, tiene que ser ahí, ¿verdad? Ahí tiene que ser 1200, ¿verdad? Porque la curva de magnetización está a 1200 revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, si ustedes encuentran esa ecuación y sustituyen, van a encontrar que la velocidad final es 3690 revoluciones por minuto, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bien, teniendo velocidad, ustedes pueden acordarse, hay una ecuación que nos ayuda a encontrar el torque, ¿verdad? Y esa ecuación es esta de acá, ¿verdad? La potencia convertida es EA por IA y va a ser igual al torque inducido por la velocidad mecánica, ¿verdad? Entonces, esa ecuación, el torque mecánico, miren, va a ser igual a esto de acá, ¿verdad? Entonces, si sustituimos, ya que tenemos todos los valores, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar que el torque es 31.8 newton metro, ¿verdad? ¿Sí? Solo vean el denominador, ¿verdad? Quiero que vean el denominador, que las revoluciones por minuto se cambian, ¿verdad? A radianes por segundo, ¿verdad? Para que haya una consistencia de unidades, ¿verdad? Newton metro es la unidad de torque, ¿verdad? Es energía, ¿verdad? Torque, fuerza por distancia, ¿verdad? Entonces, es unidad de Newton metro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el denominador cambió, lo tenemos que cambiar a radianes por segundo, ¿verdad? Esa velocidad de 3690 no la podemos utilizar directamente, ¿verdad? Tenemos que cambiarla a radianes por segundo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, con esto ya podemos resolver todos los problemas, ¿verdad? Todos los problemas que se referían a conexión en serie. Y la semana pasada vimos conexión en derivación, ¿verdad? Entonces les recomiendo hagan ejercicios de Stephen, tiene muy buenos ejercicios. Entonces ahí busquen todos los que digan conexión en serie, motor DC, ya los pueden resolver, ¿verdad? Y aquí están las ecuaciones, miren, esto es lo más importante. Parte lateral, les dejo lo que sí tienen que saber y entender, ¿verdad? Para resolver cualquier tipo de estos ejercicios. Bueno, había un inciso B que nos pedía un gráfico, eso es darle valores al torque y encontrar los diferentes velocidades, ¿verdad? Entonces ustedes hacían ese gráfico y unían esos puntos, van a encontrar algo como esto, miren que es muy similar a este gráfico que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Así se comportan todos, ¿verdad? Todos se comportan de esa manera, ¿sí? Miren que a medida que el torque baja a cero, la velocidad aumenta, ¿verdad? Tiene a 5000 y más arriba. Bueno, ¿sí tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si no hay preguntas, hagamos la última conexión, que sería motores DC, conexión compuesta, ¿verdad? ¿Sí? Aquí hay un poco de teoría, ¿verdad?
Pero el circuito equivalente de la conexión compuesta ya vimos que es este de acá, ¿verdad? ¿Sí? Sí, solo permítanme un momento. Bueno, voy a dibujar este circuito. Este es el circuito equivalente, ¿verdad? Lo voy a dibujar en la página en blanco. Volvamos a la página en blanco para explicar por qué a algunos se le llama compuesto acumulativo y otros se llama compuesto diferencial, ¿verdad? Entonces veamos esa diferencia. Bien, voy a dibujar entonces el circuito equivalente, ¿verdad? Este es el circuito equivalente de un compuesto, un motor de ese compuesto, ¿verdad? Bueno, me quedó medio raro, voy a volver a hacer esto. Resistencia, y aquí una bobina. Bien, entonces démosle valores. Aquí está EA, ¿verdad? Aquí va la corriente IA. Aquí está RA. RA. Esta es RS. Esta es la bobina en serie. Esta es la resistencia de campo. Y esta es la bobina de campo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, también aquí tenemos el voltaje en las terminales. Y la corriente de carga, ¿verdad? Y está la corriente del circuito de campo también, ¿verdad? Bien, entonces está el circuito compuesto acumulativo, cual si vemos esta corriente de campo, ¿verdad? Esta de aquí, pasa por esta bobina de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y esa produce un flujo magnético. Bueno, no he escrito voy a escribir las polaridades. Recuerden que una bobina tiene terminal con punto y terminal sin punto, ¿verdad? Y es importante saber cómo conectarla, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Acuérdense del grupo vectorial, ¿verdad? Ahora voy a escribir ese punto aquí y este otro aquí, ¿verdad? ¿Sí? De esa bobina en serie lo voy a escribir ahí, ¿verdad?
O sea, la terminal con punto la conectamos a la derecha, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad? Esto de aquí. Y este siempre se conecta así, ¿verdad? Siempre se conecta para arriba, ¿verdad? La parte de arriba del circuito de campo, ¿verdad? Ahora, si la corriente entra por la terminal con punto, va a producir un flujo magnético que, de acuerdo a la regla de la mano derecha, va a ser así, ¿verdad? Más o menos. Las líneas de flujo magnético van a ser así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? De la misma forma, esta corriente IA, miren, IA entra por la terminal con punto aquí, ¿verdad? Entra por la terminal con punto de esta bobina, ¿verdad? De la bobina que está en serie, ¿verdad? Y eso, por la regla de la mano derecha, ¿verdad? Va a producir un flujo en esta dirección, ¿verdad? Déjenme ver. Va a producir un flujo en esta dirección, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, si esos flujos, entonces llamémoslo este flujo amarillo y este flujo magnético azul, ¿sí? Si nosotros entonces decimos que podemos calcular un flujo neto, el flujo neto que nosotros obtengamos va a ser igual al flujo amarillo más el flujo azul, ¿verdad? Y es más porque si ustedes ven esto como vectores, los vectores van hacia la misma dirección, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, dos flujos que tienen la misma dirección, nosotros decimos que los flujos se suman, ¿verdad? Es un vector, ¿verdad? Es como que dos vectores apunten en la misma dirección, ustedes simplemente los suman, ¿verdad? Entonces, como esto ocurre así, ¿verdad? Como existe un flujo que está en serie y se suma con el flujo que está en paralelo, a esto nosotros le llamamos conexión compuesto acumulativo, ¿verdad? Y le llamamos acumulativo porque se suma, ¿verdad? Se acumula, ¿verdad? El flujo se acumula, ¿verdad? ¿Sí? Lo pueden ver, el flujo se suma, o sea que el flujo se acumula, ¿verdad? Y eso es bueno, ¿verdad? Porque este flujo, recuerden que este flujo es el que va a producir a este voltaje inducido, ¿verdad? Acuérdense que el voltaje inducido es K, el flujo, por la velocidad, ¿verdad? Entonces, este flujo va a producir este voltaje inducido, ¿verdad? Y entre mayor voltaje inducido tengamos, mayor torque vamos a obtener, ¿verdad? ¿Sí? Mayor fuerza vamos a obtener, ¿verdad? En ese motor, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama compuesto acumulativo, ¿verdad? ¿Sí? Pero alguien puede decir, ¿verdad? Bueno, yo no quiero conectar esa terminal con punto ahí, ¿verdad? Sino que yo quiero conectar la terminal con punto aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué va a pasar, verdad? Bueno, si quieren hagamos ese análisis. Voy a borrarlo todo, ¿verdad? Lo voy a volver a dibujar. Claro, ese circuito de campo, ¿verdad? Bien, LF, LS y las demás ya sabemos qué valores tienen, ¿verdad? EA. Y lo que quiero que vean es que esta terminal siempre va a ser así, ¿verdad? Esta sí. Ahora, esta la podemos colocar aquí, ¿verdad? ¿Qué les parece si conectamos ahí la terminal con punto, ¿verdad? Por aquí recuerden que va IA, ¿verdad? Pasa IA y por aquí pasa IF, ¿verdad? ¿Sí? Aquí entra IL, ¿verdad? Y también tenemos un voltaje en las terminales, ¿verdad? Bueno, entonces ahora el flujo producido por esta siempre es así, ¿verdad? ¿Sí? En esta dirección. Ahora el flujo producido por esta bobina, que ahora la corriente, miren que la corriente entra aquí, ¿verdad? Entra por la terminal sin punto, ¿verdad?
O sea que el flujo producido va a ser en esta dirección, ¿verdad? Hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? O sea que el flujo amarillo ahora va hacia arriba y el flujo azul ahora va hacia abajo, ¿verdad? O sea que si calculamos un flujo neto, que este flujo neto es el que va a producir AEA, vamos a decir que es el flujo que va a ser el flujo azul menos el flujo amarillo, ¿verdad? ¿Y cómo sé yo que es menos? Porque si graficamos esto como un vector, el vector va hacia arriba, miren, y este vector va hacia abajo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que tienen direcciones casi opuestas, ¿verdad? Entonces para eso, en vectores, cuando dos vectores tienen direcciones opuestas, lo que se hace es que se restan, ¿verdad? Se están restando, ¿verdad? Entonces el flujo neto sería una resta entre el flujo azul menos el flujo amarillo, ¿verdad? Y entonces, por eso es que a esta conexión le llamamos compuesto diferencial, ¿verdad? Porque hay una diferencia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Hay una diferencia, ¿verdad? De flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Eso no es tan conveniente, ¿verdad? Porque eso va a debilitar recuerden esta ecuación, entonces este flujo, ¿verdad? Miren, si nosotros estamos obviamente restando, ¿verdad? Esto amarillo, si lo estamos restando, va a debilitar este flujo, ¿verdad? Y si debilitamos este flujo, este voltaje va a ser menor, ¿verdad? Y si ese voltaje es menor, el torque va a ser menor, ¿verdad? Entre menor torque es peor, ¿verdad? Menor torque es fuerza, ¿verdad? Como que tengan, de nuevo, quieran mover un carro y solo una persona la quiera mover, ¿verdad? Entonces, si hay 5 personas, lo pueden mover, ¿verdad? Pero si ya lo debilitan, si debilitan el flujo, es como que quiten 2 personas, ¿verdad? Entonces ya es menos probable que lo muevan, ¿verdad? Entonces están debilitando el torque, ¿verdad? Debilitan el flujo magnético este, que va a restar, a disminuir el voltaje inducido, y ese voltaje inducido entonces va a disminuir el torque inducido, ¿verdad? Bueno, entonces por eso es que a este se le llama compuesto diferencial, ¿verdad? Y tenemos dos tipos de conexiones, ¿verdad? Dos tipos de conexiones compuestas, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Bien, volvamos a la presentación entonces. Entonces ven que si el punto, miren, en esta bobina de campo, el punto siempre va arriba, pero en esta bobina en serie ustedes lo pueden conectar ya sea el punto a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Y de acuerdo a eso le van a llamar compuesto acumulativo o compuesto diferencial, ¿verdad? También existe lo que es derivación corta y derivación larga, ¿verdad? ¿Sí? Si ven, este de acá tiene derivación larga porque el circuito de campo está al final, ¿verdad? Y esta de acá tiene derivación corta porque miren que el circuito de campo está justo después de el circuito de armadura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, siempre lean esta parte teórica, ¿verdad? Siempre leanla, ¿verdad? Siempre leanla porque les ayuda a entender mejor la figura, ¿verdad? Y es mucho de lo que yo hablo, ¿verdad? También. Entonces, aquí están las dos conexiones, ¿verdad? Derivación corta o derivación larga, ¿verdad? Y el análisis que vamos a hacer depende un poco si es con el compuesto acumulativo o compuesto diferencial, ¿verdad?
Ahora, si calculamos la ley de Kirchhoff, o si aplicamos leyes de Kirchhoff, ven que no es muy diferente a lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Miren que el voltaje en las terminales, si ustedes analizan este circuito, la ecuación del voltaje en las terminales va a ser esta de acá, ¿verdad? Y las corrientes va a estar dada por esto de acá, ¿verdad? ¿Sí? Sí, creo que no es fácil de ver, ¿verdad? Fácil de ver. Vean que la corriente de campo es simplemente el voltaje en las terminales entre la resistencia equivalente ahí de campo. Bien, bien, entonces ahora veamos qué sucede con la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Ya vimos qué sucedía con los flujos, algo similar, muy similar, pasa con la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Y ese análisis nos lleva a calcular una corriente de campo equivalente, ¿verdad? O corriente de campo neta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si quieren, volvamos a la página en blanco para poder demostrar estas ecuaciones, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces les decía, vamos a dibujar el circuito de nuevo, ¿verdad? Ya no le voy a poner los valores, ¿verdad? Ahí le dan ustedes los valores. Pero lo que quiero que vean es la corriente de campo que va por aquí, ¿verdad? Y la corriente de armadura que va por aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que sí voy a poner es la marca, ¿verdad? Para que sepan qué compuesto, qué conexión es, ¿verdad? Compuesto diferencial o compuesto acumulativo, ¿verdad? Ese sería un compuesto acumulativo, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver que esta corriente que fluye por esta bobina produce, ¿verdad? Una fuerza magnetomotriz que le vamos a llamar IF, producida por el campo, que va a ser igual a NF por IF, ¿verdad? ¿Sí? Y esta bobina de aquí va a producir una fuerza magnetomotriz que le vamos a llamar SE, porque en serie, ¿verdad? Para seguir la notación del libro, ¿verdad? Y recuerden que es en serie, como está en serie, entonces por eso es SE, ¿verdad? Que va a ser igual al número de vueltas de esa bobina, o sea, NSE, este tiene NS vueltas y este tiene NF vueltas, ¿verdad? Por la corriente en serie que es y ya, ¿verdad? La corriente de armadura, ¿verdad? Que es la que va por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros podemos calcular una fuerza magnetomotriz neta, ¿verdad? Así como hicimos con el flujo, ¿verdad? Que va a ser igual a la fuerza magnetomotriz de campo más, ¿qué color rojo lo hizo? La fuerza magnetomotriz en serie, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y más, este más es porque es un compuesto acumulativo, ¿verdad? Porque los puntos están así, ¿verdad? ¿Sí? Por eso se da ese signo más, ¿verdad? Es un compuesto acumulativo, ya vimos que las direcciones de flujo son casi iguales, entonces se van a sumar, ¿verdad? Bien, entonces esto es lo normal, pero esto no es lo que sucede completamente en un motor, ¿verdad? Sino que en un motor existe lo que se llama también reacción de inducido, ¿verdad? Aquí está EA, ¿verdad? ¿Qué significa la reacción de inducido, ¿verdad? Significa que el flujo producido por esta bobina, ¿verdad? O el flujo equivalente producido por estas dos bobinas, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que esta es una máquina, ¿verdad? Esta es una máquina, vieron el video, ¿verdad? Esta es una máquina de corriente directa, ¿verdad? Entonces un rotor y un estator, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese flujo que está en esa parte giratoria, ¿verdad? Llega, obviamente, el estator está en presencia de ese flujo, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente ese flujo pasa por el estator, ¿verdad? Y lo que sucede ahí es que
al haber un flujo magnético, al haber, como dijo Faraday, al haber corriente, no, al haber flujo magnético en un conductor eléctrico, ¿verdad? Va a producir una corriente, ¿verdad? Que, que se oponga a ese flujo magnético. Si va a producir una corriente, la cual genera un flujo magnético que se oponga a ese flujo al cual está sometido, ¿no? Algo así dijo Faraday, no textualmente, pero esa es la idea. Entonces, estas líneas azules va a producir una corriente, o sea, y a eso le llamó corriente inducida, ¿verdad? Va a inducir una corriente, la cual se genera una corriente que va a ir hacia arriba, que produzca un flujo, que el flujo entonces va a ir en esta dirección, que se oponga al flujo al cual está siendo sometida, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a esa corriente y a ese flujo magnético le llamamos reacción, reacción de inducido, ¿sí? ¿Sí? A eso le llamamos reacción de inducido, ¿verdad? Como existe un flujo magnético producido por el circuito de campo, que está en el estator, ¿verdad? Entonces se genera una corriente, ¿verdad? Que produce un campo magnético contrario al flujo magnético producido por el circuito de campo, ¿verdad? O sea, contrario al flujo magnético al cual está siendo sometido ese conductor eléctrico, ¿verdad? Bueno, ya lo dije varias veces, ¿verdad? Entonces ahí más de alguna la tuvieron que haber entendido. Si no, lean Faraday, muy interesante, ¿verdad? Increíble eso que descubrió él, ¿verdad? Entonces, eso nosotros le llamamos reacción de inducido y eso es lo que pasa en los motores de DC, ¿verdad? O sea, eso es lo que realmente sucede ahí, ¿verdad? Y por eso ustedes van a leer en los ejercicios que dicen que hablan de devanados de compensación, ¿verdad? Entonces hay devanados que se ponen alrededor del estator para disminuir estas líneas de flujo de color negro que no son deseables, ¿verdad? No es deseable porque va a debilitar el flujo magnético, este flujo azul, y ese flujo azul, recuerden que produce EA y EA produce el torque, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Entonces eso no es deseable, ¿verdad? Pero existe y aunque tengamos, de hecho, devanados de compensación, lo que hacemos es disminuirlo, ¿verdad? Pero nunca desaparece, ¿verdad? Entonces lo que les quiero decir es que aquí vamos a agregar siempre como resta, si quieren voy a borrar esto, para que no nos confundamos, vamos a agregar siempre como resta una fuerza magnetomotriz de reacción de inducido, ¿verdad? ¿Sí? Y siempre restando, ¿verdad? Porque esta siempre va a restar y siempre va a estar ahí, a menos que se diga el ejercicio, no existe reacción de inducido, ¿verdad? Si no dice eso, ustedes ya asuman que va a haber reacción de inducido, porque eso es lo que pasa realmente en una máquina de DC, ¿verdad? Eso sucede siempre, ¿verdad? Entonces, si el ejercicio quiere ser bondadoso, ¿verdad? Va a decir no hay reacción de inducido, ¿verdad? Pero realmente eso no es cierto. Siempre hay reacción de inducido. Entonces, esta fuerza magnetomotriz va a estar restando y esta sí es la fuerza magnetomotriz neta, en la cual, sí es la fuerza magnetomotriz neta que tiene ese motor, ¿verdad? Ese motor de DC, ¿verdad? En la cual está operando ese motor de DC. Bueno, no sé si tienes una pregunta. Entonces, de nuevo, esta no es deseable, ¿verdad? No la queremos y por eso es que se agregan devanados de compensación para disminuirla, pero siempre existe, ¿verdad? Siempre existe. Entonces, si nosotros en un compuesto diferencial o un compuesto acumulativo, perdón, que estamos analizando, queremos calcular esa fuerza neta, sería tomando estos tres valores, ¿verdad? ¿Sí? Necesitamos considerar esos tres valores. Bien, ¿qué pasaría si fuera un compuesto
diferencial. Si es un compuesto diferencial, miren que la única diferencia es que este no es más, sino que es menos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se resta, ¿verdad? Porque los flujos van en posiciones contrarias, ¿verdad? Entonces un compuesto diferencial es resta aquí, ¿verdad? Y por eso es que en el libro de texto, ¿verdad? O en varios libros de texto, ustedes van a encontrar más menos, ¿verdad? Así. Más significa que es un compuesto acumulativo y menos es un compuesto diferencial, pero la ecuación es la misma, ¿verdad? ¿Sí? La ecuación es la misma. Entonces anoten por ahí más compuesto acumulativo y menos compuesto diferencial. Bien, ¿ustedes tienen una pregunta? Bien, volvamos a la presentación. Entonces voy a borrar esto. En la presentación, fíjense que en la presentación llegamos a una ecuación más, acuérdense, vamos a borrar un poco aquí arriba. Acuérdense que la fuerza magnetomotriz es igual a N por I, ¿verdad? Entonces, si sustituimos los valores que habíamos encontrado, ¿verdad? Por ejemplo, este, lo ponemos aquí. Esto que había encontrado yo por aquí, ¿se acuerdan? Lo ponemos aquí. Y esta, en vez de poner F neta, lo que vamos a hacer es poner N, F y aquí neta, ¿verdad? Si quieren poner eso. Llamar esta fuerza magnetomotriz como neta, ponemos NF por I neta, ¿verdad? Que en el libro de texto ese le pone un asterisco, ¿verdad? Entonces, esta corriente es una corriente equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, volvamos a la presentación y hablemos de eso. Bien, entonces esta ecuación la demostramos, ¿verdad? ¿Sí? Y si ustedes, en vez de colocar la fuerza magnetomotriz, colocamos IF, entonces pueden llegar a esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Miren que la reacción de inducido no lo sustituimos porque es muy difícil medir esa corriente, ¿verdad? Entonces esa siempre o nos la dan o nos dan una forma de cómo calcularla, ¿verdad? Pero no con la corriente porque es muy difícil medir esa corriente, ¿verdad? Bien, entonces a esta IF asterisco es una IF equivalente, ¿verdad? O sea, la corriente de campo real es IF, ¿verdad? Está acá. Pero la equivalente, como sumando toda la fuerza, ¿verdad? Sería esa IF asterisco, ¿verdad? Sí, es como que hagan